Estimados estudiantes, vamos a comenzar con el desarrollo del laboratorio del esqueleto axial y apendicular. El esqueleto axial está conformado por los huesos de cráneo, la cara, el cuello, el tórax y la columna vertebral, mientras que los huesos que conforman el esqueleto apendicular son aquellos que se ubican a nivel del miembro superior e inferior, y también los de la cintura pélvica, que están formados por el sacro y ambos huesos coxales, y la cintura escapular formada por ambas escápulas y clavículas. Además, los huesos los podemos clasificar en base a lo que es su dimensión. Así se clasifican en huesos largos, como es el hueso del húmero, huesos cortos, como son los del carpo y tarso, huesos planos, como la escápula, y huesos irregulares, como el sacro. Este laboratorio tiene como objetivo que al finalizar el estudiante sea capaz de reconocer los huesos que corresponden al esqueleto axial y apendicular, al mismo tiempo reconocer los huesos que conforman la cintura escapular y pélvica, y saber clasificar los huesos atendiendo a su dimensión, ya sean en huesos largos, huesos cortos, huesos irregulares y huesos planos. Vamos a comenzar ahora con el desarrollo del esqueleto axial. Una de las estructuras que conforman parte del esqueleto axial van a ser las vértebras. Una vértebra típica está compuesta por lo que es un cuerpo, como observamos aquí, por el cuerpo, y por lo que sería el arco. Del arco podemos decir que este está formado por lo que es el pedículo, que este se origina de lo que es el cuerpo de la vértebra, y por lo que son las láminas. Las láminas ponen la unión entre lo que es la apófisis espinosa con lo que es el pedículo y lo que son las apófisis transversas. Entonces, el arco tiene un pedículo, unas láminas que están anteriormente y además apófisis. La apófisis, vamos a ver que en sentido anterior tiene la apófisis espinosa, lateralmente tiene las apófisis transversas, y si nosotros observamos a nivel de una vertebral, vamos a ver que existen las carillas articulares inferiores, que son 2, y carillas articulares superiores, que son 2 también. Ahora bien, vamos a hablar que a lo largo de la columna vertebral existen regiones, y estas regiones van a ser la cervical, lumbar y torácica. En orden sería cervical, dorsal y lumbar. Vamos a hablar de las características típicas de cada región. Así, una vértebra cervical se va a diferenciar de la otra región porque a nivel de lo que son las apófisis transversas, que se ubican lateralmente, va a existir el agujero transverso. Aquí va a pasar un vaso sanguíneo, y a nivel de lo que es la apófisis espinosa podemos observar que esta se divide en 2 tubérculos. Por eso se dice que su apófisis espinosa es bífida o bitubercular, mientras que en la región dorsal esta se va a caracterizar porque posee hemicarías en los cuerpos. Estas hemicarías son articulaciones que permitan que las costillas se articulen a lo que es el cuerpo vertebral, y además posee a nivel de la apófisis transversa, que se ubica lateralmente, también carillas articulares para lo que es las costillas. Lo que son las vértebras de lo que es la región lumbar, su característica es un cuerpo vertebral muy grande, debido a que en esa región se soporta la mayor parte del cuerpo, y también una apófisis espinosa en forma cuadrilateral. En este modelo vamos a observar que lo que es la columna vertebral en una vista lateral, vamos a observar que entre pedículo y pedículo existen lo que son los agujeros intervertebrales o de conjunción. Por estos agujeros intervertebrales van a emerger lo que son los nervios espinales, que se están originando de lo que es la médula espinal. Vamos a seguir siempre hablando de lo que es el esqueleto axial. Ahora
vamos a hablar de lo que es el cráneo y la cara. Los huesos del cráneo se van a dividir en huesos pares e impares. Los huesos impares van a ser el hueso frontal, el hueso occipital que se ubica en la porción posterior, lo que son los huesos efenoides, que es uno solo y que se ubican lateralmente anterior a lo que es el hueso temporal, y el hueso etmoides, que también es impar y que para visualizar una pequeña porción de él tendríamos que quitar lo que es la bóveda craneal. Entonces, en lo que es la fosa craneal anterior veríamos una pequeña porción que es la cresta Gale. Mientras que los huesos pares, vamos a ver que en la superficie superior vamos a ver ambos huesos temporales, inferior a él vamos a ver los huesos temporales, que son dos. Entonces, repitiendo, los huesos del cráneo hay unos que son impares y otros pares. Los impares van a ser el hueso frontal, que se ubica en la parte anterior, el hueso occipital ubicado en la parte posterior, lo que es el hueso efenoides, que está ubicado en lo que es la parte anterior al hueso temporal, que también lo podemos ver en una vista a quitar lo que es la bóveda craneal. Entonces, en la fosa craneal media podemos ver lo que es el efenoide, que tiene una forma de alas de mariposa, un solo hueso, y también a quitar lo que es la bóveda craneal vamos a ubicar una pequeña porción de lo que es el hueso etmoides, que va a ser la cresta Gale. Este hueso, el hueso etmoides, en el laboratorio solo le piden que lo ubique porque pues es bastante pequeño. Los huesos pares de lo que es el cráneo van a ser ambos parietales ubicados en la parte superior, inferior, y a los huesos temporales parietales vamos a tener lo que es el hueso temporal a ambos lados, huesos temporales inferiores a lo que es el hueso parietal. Vamos a comenzar viendo lo que son los huesos de lo que es la cara. Hay dos impares, uno de ellos va a ser lo que es la mandíbula o maxilar inferior. Este es uno de los huesos más móviles de la cara, el último que deja de crecer. Y en una vista inferior vamos a observar el otro que es impar, que nos divide. En esta posición sería lo que son las cuadras. Ese es el bóveda. Aquí está una porción de él, lo que es el bóveda, y aquí tenemos lo que son las cuadras que están en la parte posterior. Los otros huesos pares van a ser el maxilar superior, que son dos, que en una vista inferior vemos cómo se observan que son dos. Posterior a ellos tenemos los huesos palatinos, que también son dos, los cigomáticos, los nasales y los lagrimales. Esos serían los huesos pares, ambos maxilares superiores, los palatinos, los cigomáticos, los nasales, los lagrimales, y lo que son los cornetes inferiores de nuestra zona. En un cráneo vamos a ver que existe lo que sería la bóveda craneana, pero para visualizar lo que es el interior se corta, como lo observamos aquí. Quitamos su techo, que es la bóveda craneana, y entonces nosotros podemos ver lo que es su piso, que está conformado por lo que es el suelo, podemos ver el suelo de la cavidad craneana, que está conformado por el piso de la cavidad craneana. Y en el piso de la cavidad craneal vamos a ver que existen fosas craneales. Sobre lo que es la lámina orbitaria, vamos a observar lo que es la fosa craneal anterior,
Posterior a lo que es la fosa craneal anterior, existe la fosa craneal media, y rodeando lo que es el foramen occipital existe la fosa craneal posterior. Además, en lo que es en el cráneo vamos a observar que existen orificios, para existir las órbitas y las fosas nasales, y el cráneo contiene lo que es la fosa craneal. En una costilla, vamos a decir que una costilla típica está conformada por lo que es la cabeza, por lo que sería el cuello y por lo que es el cuerpo. Lo que son las costillas se van a clasificar por la forma de articularse. Los primeros 7 pares de costillas se les llama vértebrocostales, porque estas costillas se articulan en su parte posterior por lo que son las vértebras dorsales y en la parte anterior por medio de un cartílago a lo que es el esternón. Por eso se les llama vértebro external. De lo que es el 8º par al 10º par de costillas, estas se les va a denominar vértebro-condrales, porque a nivel del 7º par allá hay un cartílago costal y todas saben articular a lo que es el cartílago costal, por lo que se les llaman de la 8ª a la 10ª vértebro-condrales. Los últimos 2 pares de costillas, que son la 11 y la 12, solamente se están articulando a lo que es la columna vertebral, por lo que se les denomina vertebrales. Ya habíamos mencionado anteriormente que el esqueleto pendicular está conformado por la cintura pélvica y escapular y por lo que son los huesos que corresponden a los miembros superiores e inferiores. Lo que es la cintura escapular nos está conectando lo que es los huesos del miembro superior con lo que es el esqueleto axial. La cintura escapular va a estar conformada por lo que es la escápula, que es un hueso plano, como se observa aquí, muy delgado, y por lo que es la clavícula. Entonces ambas escápulas y clavículas van a constituir lo que es la cintura escapular, y la otra cintura va a ser la cintura pélvica, que está conformada por ambos huesos coxales y por lo que es el sacro. Esta cintura pélvica me va a conectar lo que es el miembro inferior con el esqueleto axial, ya que en el acetábulo, que es esta región que vemos acá, es donde se va a articular lo que es la cabeza del fémur, y de esta manera el esqueleto apendicular del miembro inferior va a conectarse con el esqueleto axial por medio de lo que es la columna vertebral, porque en esta región irían las vértebras lumbares. Vamos a hablar ahora de lo que son los huesos del miembro superior. Todo hueso largo va a poseer 2 extremos distales que se denominan epífisis y un extremo medio que se denomina diáfisis. Vamos a hablar del hueso que se ubica a nivel de lo que es el brazo. Ese se denomina húmero. En este vamos a reconocer en su extremo proximal lo que es la cabeza articular. Inferior a ella está lo que sería el cuello anatómico. Está inferior a lo que es la cabeza articular. Y luego vamos a ver el tubérculo mayor, que también se denomina troquite, un tubérculo menor o troquín. Entre estos 2 tubérculos se ubica lo que es la corredera bicipital o surco intertubercular, porque aquí vamos a ubicar el tendón del bíceps braquial. Inferior a ambos tubérculos tendríamos lo que es el cuello quirúrgico. En su extremo distal voy a ubicar lo que sería la tróclea, y el capítulo superior a lo que es la tróclea tenemos el epicóndilo medial, y superior a lo que es el cóndilo se ubica el epicóndilo lateral. Los huesos del miembro inferior van a ser 2, el radio y lo que es la ulna.
El radio en el antebrazo se va a ubicar en una posición lateral siempre que nosotros hablamos de una posición anatómica. En su extremo proximal vamos a reconocer lo que es la cabeza. Inferior a la cabeza está el cuello anatómico, y en una posición inferior al cuello anatómico voy a ubicar lo que es la tuberosidad bicipital, donde se está insertando el tendón del bíceps. En su extremo inferior o distal voy a ubicar lo que es la apófisis estiloides del radio. La ulna se ubica en una posición medial a nivel del antebrazo. En su extremo superior o proximal yo voy a reconocer lo que es la tróclea y lo que es el proceso coronoides. En su extremo distal voy a reconocer el proceso estiloides de lo que es la ulna. Para terminar con los huesos del miembro inferior, vamos a hablar de lo que son los huesos de la mano. Los huesos de la mano van a ser en total 27 huesos, y en la mano yo puedo observar 3 porciones. Vamos a observar los huesos cortos del carpo, una de las primeras porciones, que tiene una fila proximal y una fila distal. La fila distal se le denomina así porque se acerca más a lo que es la punta de los dedos, y proximal porque se acerca más al tronco. Entonces los pequeños huesos del carpo se clasifican como huesos cortos. Luego la segunda porción vamos a tener que son los huesos del metatarso. Los huesos del metatarso uno los puede reconocer porque corresponderían a los nudillos que uno observa en la mano. Y para terminar, lo que es la última porción de los huesos de la mano van a ser las falanges. Las falanges, estas se ubican en los dedos. Metatarsiano van a ser 5 falanges. Se van a hacer 3 en cada dedo, exceptuando lo que es el pulgar, que solamente son 2, y a nivel de lo que es el carpo van a ser 8 huesos. En cuanto a lo que es el miembro inferior, vamos a hablar de lo que es el hueso coxal. En el hueso coxal vamos a observar varias porciones. Vamos a hablar que el hueso coxal se forma por la fusión de 3 huesos, que son el ilio, el isquio y el pubis. En el ilio voy a reconocer lo que es la espina ilíaca antero superior, espina ilíaca antero inferior, la cresta ilíaca. En lo que es el isquio voy a reconocer la espina ciática. En una vista anterior voy a observar el acetábulo, que es la zona donde se articula lo que es la cabeza del fémur. En esta estructura que se observa la cintura pélvica, donde veo ambos huesos coxales, la parte anterior, voy a ver que el pubis se está articulando. Esta estructura donde se da la articulación se le denomina sínfisis del pubis. Entonces, el acetábulo va a quedar en una posición anterior, y en el acetábulo aquí se puede ver la unión de los 3 huesos: el pubis, lo que es el isquio y el ilio, que son las 3 porciones que conforman a lo que es el hueso coxal. El fémur es el hueso más largo del cuerpo. En este vamos a reconocer lo que es la cabeza del fémur, que se está articulando con el acetábulo. Inferior a él vamos a reconocer lo que es el cuello anatómico, el trocánter mayor del fémur, el trocánter menor del fémur, y en su porción inferior lo que sería el cóndilo medial y lo que es el cóndilo lateral. Los 2 huesos del miembro inferior a nivel de la pierna van a ser lo que es la tibia y el peroneo. En la tibia, en su extremo proximal, voy a reconocer la tuberosidad de la tibia, o se le denomina también tuberosidad de la tibia. Y en su extremo superior vamos a ver lo que es el tubérculo
lateral de la tibia y el tubérculo medial de la tibia. Y en su extremo inferior lo que es el malleolo de la tibia. En su extremo lateral de la pierna vamos a ubicar a lo que es el peroné. El peroné entonces se va a ubicar en una posición lateral a nivel de lo que es la pierna. Y para terminar vamos a hablar del pie. En un pie articulado nosotros podemos observar que tiene tres porciones. Tiene los huesos del carpo, que son huesos cortos, y posterior tenemos los huesos del metatarso, que son 5 huesos, y luego tenemos las falanges que se ubican en los dedos. Eso sería, para terminar, lo que sería el esqueleto apendicular.